7 minutos pasan de las 3 de la tarde, seguimos aquí en La Otra Mirada, le damos la bienvenida, como todos los miércoles, al periodista Leonardo Galante. Hoy vamos a hablar de Consejo de Salarios y Diálogo Social. ¿Quién es la invitada, Leo? Bueno, es una invitada que tiene varias vertientes. Es una mujer joven que se está estrenando en la vida política parlamentaria, no en la vida política, sí en el Parlamento. Mamá de 4 hijos, 2 de esos hijos productos de un embarazo gemelar. O sea que cuando vas a buscar el resultado sabiendo que estás embarazada y te dice que son 2, es duplicado para toda la vida. Sí. Además de los otros 2 que ya estaban, o sea que es por 4. Una joven militante política de toda la vida, que se autodefine como luchadora social, repostera de profesión, esto es real. No nos trajo nada rico para compartir hoy, pero bueno, hoy se la perdonamos. Y tiene una particularidad. Es nacida en la República de Francia, en la ciudad de Grenoble. O sea que casi, acá está Carlos Pita presente, casi como una especie de colonialismo francés que se instala en el Parlamento uruguayo. Podríamos tomarlo por ese lado. Le damos la bienvenida con esta presentación que quiere ser un poco más desacartonada a Sol Maneiro. Sol, gracias por visitarnos hoy. Es un placer tenerte. De repente no sos muy conocida todavía en los medios, pero bueno, sos una militante que ya tiene su trayectoria, con una historia de vida. Naciste en Francia, no porque haya sido una elección de tus papás, sino por el exilio político que marcó a miles de familias de uruguayos en la década del 70. Y bueno, tú llegaste en Tierra Gala y hoy estás en Tierra Charrúa. Bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, por la presentación. ¿Y cómo te sentís? ¿Sos francófona todavía o no? No, vos sabés que yo cuando llegué al Uruguay hablaba poquito español, porque hice el jardín y parte de la escuela la hice en Francia. Y después, producto de, no se llamaba bullying en aquella época, pero se reían tanto de mi acento, de que no pronunciaba la R, porque los franceses no pronuncian la R, que bloqueé el idioma y no lo pude hablar más. ¿Y cómo están esas raíces con Francia? ¿Las mantenés? No, en realidad no. En realidad no volví más a Francia. Fui de paseo nomás con mis hijos, pero fui a París, no fui a Grenoble. ¿Y tenés pasaporte y nacionalidad francesa, supongo? Tengo nacionalidad española porque en Francia no alcanza con nacer en Francia, sino que tenés que tener padre o madre francés para acceder a la ciudadanía o vivir 18 años allá. Y como mi papá es español, tuve la nacionalidad española, y la uruguaya de siempre. Pero tus raíces son uruguayas desde el mismo día de llegar al mundo. Eso es, siempre te criaste con ese acento charrúa, con esas costumbres alimenticias, con todo lo que es la cultura popular uruguaya. Sí, ¿no? sin duda. Y bueno, cuando volvimos era como si hubiésemos nacido acá. En realidad costó un poquito la adaptación, sobre todo, no tanto por las costumbres, sino por insertarte de nuevo, ¿no? En todo lo que es la escuela, los compañeros, que no te dicen que sos de allá, pero sos de acá. Era como un poco difícil ahí, pero bueno. Como que tenés una patita en cada parte del mundo y eso hacía más complejo el aterrizaje. Sol, sí, tal cual. Estamos viviendo una actividad política muy intensa a nivel parlamentario. Además hay mucho desarrollo de debates, de análisis, de enfoques. Este es un gobierno que acaba de desplegar sus primeros meses en el ejercicio de la presidencia de la República, pero ha tirado ideas de fondo que fueron compromisos de campaña. Algunas están ya materializándose. Por ejemplo, el diálogo social. Aunque si bien el diálogo social ha tenido una parte del componente del sistema político que por distintas razones no ha querido participar, sigue siendo, y ayer fue el lanzamiento de la primera reunión, una de las grandes estrategias del gobierno para el próximo quinquenio. ¿Cómo te estás sintiendo con esto y qué cabe esperar para ustedes de aquí en más? Nosotros, no solo un compromiso de campaña, sino que hay una historia muy rica del Frente Amplio con esto del diálogo social y de las transformaciones a nivel de seguridad social, hacerlas a través del diálogo social. Ayer tuvimos la primera reunión del comité ejecutivo, el lanzamiento ya se hizo anteriormente, y la verdad es que estamos muy esperanzados, muy motivados con arrancar, ¿no? Mañana es el primer seminario del diálogo y bueno, ya a partir de la próxima semana empezamos con los conversatorios a nivel nacional. Vamos a estar en todos los departamentos del país haciendo conversatorios no solamente con la sociedad organizada, la sociedad civil, sino con el vecino, la vecina, cualquiera que se quiera arrimar a hablar de los temas que abarcan el diálogo social. Abiertas.
Bien abiertas, la convocatoria va a ser amplia, no es necesario que pertenezcas a alguna organización social para participar, sino que cualquiera que tenga una problemática que quiera plantear, que esté dentro de los temas que abordan el diálogo. Recordemos los 5 ejes. Son cuatro ejes. Sí, es protección a la infancia, el sistema de cuidados, protección a los trabajadores activos y jubilaciones y pensiones. Esos son los 4 ejes. Tal vez el último fue el que puso el acento de la no comparecencia de la oposición, que se sintió que ese tema ya estaba laudado, a pesar de que hubo una parte del frente que no acompañó el plebiscito en la última elección nacional de octubre, pero que era un tema que todavía sigue bajo la óptica de un examen muy profundo, por los años de jubilación, por las formas en las que se materializa la jubilación. Y tal vez ese fue el elemento que se tomó para desistir de esto, más la presencia de actores sociales. ¿Cómo tomás que haya una parte de la clase política que no quiera convivir con los actores sociales? Esa es la impresión que uno tiene. ¿Ustedes la recogen así? A mí me da mucha tristeza que ellos no tengan la capacidad de sentarse de igual a igual a conversar con organizaciones sociales, a intercambiar o llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos, pero mano a mano, de igual a igual, ¿no? Que esa es un poco la sensación que da cuando ellos dicen de que tienen una subrepresentación en la comisión, que además es una comisión o un comité ejecutivo que no va a ser resolutivo, que solamente va a generar insumos, y lo que quiere hacer es conversar con la gente de primera mano para saber cuál es la realidad de los colectivos, pero también de las personas. Con esto que yo te decía de los conversatorios que vamos a ir, vamos a hablar con los vecinos, con las vecinas. No es lo mismo una persona que vive en Montevideo o una que vive en Bella Unión. Entonces, la semana que viene o la otra vamos a ir a Bella Unión a ver la realidad de las personas que trabajan ahí, las que están nucleadas en el movimiento sindical o en alguna organización social, y las que no, las que hay algunas que no están nucleadas en esas organizaciones sociales y también tienen. Entonces, ¿y las intendencias piensan hablar con las intendencias, incorporarlas? Que es otro segmento, un segundo nivel de gobierno. No, en realidad no está pensado ir a hablar con las intendencias específicamente. O invitarlas a. Están todos invitados, por ejemplo, mañana, que es el primer seminario que se va a hacer, porque van a haber como varias metodologías. Van a haber conversatorios, van a haber seminarios y van a haber audiencias. Y después también va a haber un portal en el cual las personas pueden mandar vía web toda la problemática que tienen, también a través de la plataforma, ¿no? Y esto se va después a conformar como un gran elemento ¿para qué? ¿Para construir políticas a nivel parlamentario? Eso es lo que va a sintetizar un documento que tenga todos estos insumos, todos estos aportes, que va a tener también las cosas en las que coincidimos, en las que estamos de acuerdo, las cosas en las que no estamos de acuerdo y las diferentes posturas de cada organización social que integra el comité ejecutivo. ¿Pero cómo se decanta? En un gran documento, y eso se presenta al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, que es privativo para generar, porque van a haber cosas que sean a nivel parlamentario, que sea a través de leyes, pero también hay políticas que son a través de cambios, que tengan cambios estructurales que puedan tener en los diferentes ministerios, que pueden ser a través de decreto o de cambios de política, que no necesariamente sean a través de proyectos de ley. Ahí tenés el Sistema Nacional de Cuidados, que fue una creación de Tabaré Vázquez, que fue una de las cosas que en su segundo gobierno encaló desde el punto de vista político para buscar un sistema de protección a la gente, a los adultos mayores. A veces son un sector de la población muy descuidada. Incluso estos días se ha visto, ayer más precisamente, un incidente en Santa Lucía, que no es el primero, sí, donde hay residencias que no están habilitadas, que no se conocen, con un sistema de cuidados que no cuida nada, sino que terminan con muertes y con personas en grave estado de salud. ¿Cómo van a trabajar en esa área? Digo, para ir aterrizando en cada uno de estos temas. El sistema de cuidados abarca la tercera edad, pero también abarca la infancia. Se está pensando en abarcar todo el sistema de cuidados. Y desde una mirada de que hay que proteger a la tercera edad, hay que proteger a las personas, primero porque tenemos una población envejecida, entonces esto va a ir creciendo, es una realidad. Pero después también, para que esto no crezca de manera exponencial, si vos no fortaleces el sistema de cuidado con respecto a la infancia o a proteger a las personas que cuidan o generar que el trabajo no remunerado a lo mejor sea un trabajo remunerado, para que las mujeres se puedan insertar en el mundo del trabajo con más tranquilidad, que no solamente las mujeres sean las que cuiden y posterguen estudios, posterguen otras cosas con nivel de sistema de cuidado, me parece que hay que abordarlo constantemente.
Yo el otro día pensaba, ¿no? y conversaba con unos compañeros de que ya no existe más eso de hacer una reforma, una gran reforma del sistema de seguridad social cada 10 o 15 años. Los cambios que tenemos ahora en el mundo del trabajo, el avance tecnológico, los cambios en la demografía, ¿no? Todos estos cambios nos hacen que tengamos que repensar la seguridad social constantemente y no cada 10 o 15 años. Entonces esto del diálogo apunta a eso. Está bien que hay problemas que hay que atender ya y que capaz que no pueden esperar un año. El diálogo social es bastante ambicioso con todos los temas los que abarca y un año es poco tiempo para estudiar en profundidad eso. Es a lo que se puede llegar, es ambicioso, vamos a estar trabajando 24/7 en este proyecto, en este diálogo para poder avanzar y sintetizar lo más que se pueda y generar políticas de Estado, porque me parece que lo que se necesita son políticas de Estado que a lo largo del tiempo se mantengan y se fortalezcan y vayan avanzando en diferentes para atizar cambios. La conversación. Decía el otro día el senador Bordaberry, y está bien ir a dialogar, él era partidario de participar del diálogo, a diferencia de la posición que tomó el Comité Ejecutivo Nacional Colorado, pero decía también es tiempo de hacer. Está bien el diálogo, pero hay que hacer. Hasta ahora hemos tenido muchos anuncios en muchos terrenos. ¿Cuál es el hacer que ustedes se plantean en la realidad inmediata? Porque hay problemas a resolver ahora. Problemas en la infancia, 20% de niños que nacen bajo el sistema de pobreza, bajo una pobreza muy dura, el tema de los adultos mayores, pero también hay una ingeniería de recursos a distribuir con un presupuesto que se está elaborando, donde los recursos son muy flacos, las urgencias son muy grandes, las promesas son muy significativas y hay que aterrizar todo eso en un plan real que empiece a dar respuestas. ¿Por dónde van? En estos temas, en la pobreza infantil, en realidad, si vamos al fondo de qué es lo que pasa con la pobreza infantil, es pobreza estructural, que tiene que ver con vivienda, que tiene que ver con alimentación, que tiene que ver con otras cosas que no solamente atienden a lo que va a tratar el diálogo social. No hay atajos en eso. O sea, me parece que querer solucionar las cosas en 4 meses de gobierno que tenemos no es real, no se pudo solucionar en los 5 años anteriores. O sea, eso es una realidad, al contrario, empeoró la situación. Entonces, si bien hay que poner parches, como que en lo inmediato, que puedan solucionar temas graves que estamos viendo, como pasó ahora con la emergencia con las personas en situación de calle, que bueno, teníamos un tema puntual, se solucionó. ¿Eso soluciona la problemática de las personas en situación de calle? No se puede solucionar en 2 meses. El sistema de cuidado, las jubilaciones y las pensiones y el tema de la pobreza en la primera infancia no se va a solucionar en unos meses. Se pueden ir tomando acciones que mitiguen el daño, ¿no? E ir avanzando, pero las políticas de Estado, los cambios estructurales que hay que hacer van a llevar tiempo y eso la gente también lo tiene que saber. Hay que pensarlo bien y lo principal es generar acuerdos. Generar acuerdos. A veces la necesidad es enemiga del deseo, ¿no? Y en este plano hoy hay realidades muy, muy complejas. Y si tú le tenés que darle un mensaje hoy al ciudadano que te está escuchando, que vive en una zona carenciada, que ve que hay pobreza infantil, que hay hambre, que no hay espacios educativos, que no tiene acceso de repente a tratamientos médicos de fondo, en una sociedad que padece y está padeciendo cada vez mayores niveles de problemas de salud mental. ¿Cómo aterrizás esto con todas esas urgencias que hoy te están interpelando? Lo aterrizo de que este gobierno se comprometió a llamar un diálogo y ese diálogo va a ser abierto. Y le digo al vecino, a la vecina, que se acerque a cualquiera de estos conversatorios, que plantee la situación que tiene, que plantee las urgencias, porque también una de las cosas que va a hacer el diálogo van a ser marcar prioridades. Hay que marcar prioridades, porque, como decías tú, en el presupuesto se va a ver, el presupuesto va a entrar a fines de agosto y, como dicen todos, ¿no?, la sábana es corta. Entonces, sí o sí tenés que marcar prioridades y esas prioridades en parte la va a marcar la gente en estos conversatorios, en estas audiencias, en estos seminarios, para ir avanzando en políticas que solucionen los problemas de la gente, ¿no? Nosotros tenemos como dicho, ¿no?, la revolución de las cosas simples. Hay cambios que se pueden hacer en lo inmediato, pero hay otras cosas que tienen que ser más profundas, llevan tiempo, llevan trabajo y bueno, y en eso estamos y en eso vamos a estar el próximo año. En lo personal, por sensibilidad, mamá de 4 hijos, una mujer que viene de una vida, nace en otro lado, viene, se instala, tuvo que adecuarse a un mundo nuevo.
O sea, has tenido varios vaivenes y sobre todo hoy tenés muchos desafíos, ya solamente por el hecho de ser una legisladora de peso que representa a una corriente de opinión y además sos mamá en lo personal y tenés también ese desafío que te interpela todos los días. ¿Cuál es el acento de Sol Maneiro? En cuanto al diálogo social, el ser mamá de niños pequeños, el vivir en la periferia de Montevideo, el ver la realidad de ¿Dónde vivís? En el cerro, en la parte del oeste del cerro, como yendo para Pajas Blancas, por ahí. Que mis hijos vayan a un jardín público de tiempo completo, que está saturado de niños, o sea, esa realidad cotidiana, el ir a la feria todos los miércoles a la feria del barrio y ver la cantidad de personas que trabajan y que no trabajan formalmente, que trabajan en la informalidad, ¿no? Que madrugan a las 5 de la mañana. Van a hacer su changuita para poder comer. El ver en la feria mujeres que tienen una manta en el piso y venden las cosas de la casa para poder llenar la olla a fin del día. Esas son las prioridades que yo tengo, porque te interpelan todos los días cuando vos vas a la feria, cuando llevas los niños al jardín. O sea, eso es una realidad que hay. Y cuando tú conversás con quienes toman decisiones a nivel ministerial, por las directrices políticas que cada sector tiene, llegás a un ministro, mirá, veo esto todos los días, necesito soluciones ya, porque además a ti la gente que te vota te pide soluciones. Te voté, te acompañé, pero necesito que tú me des respuestas. Uh-huh. ¿Cómo es ese diálogo? No, el diálogo con el Poder Ejecutivo es constante en los diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito parlamentario, sino el intercambio es constante. Y bueno, y se están trabajando, ¿no? Se está trabajando en política, se está el presupuesto quinquenal, en las prioridades de gobierno, está la primera infancia, están las personas más vulnerables, en el programa de gobierno del Frente Amplio está, por eso militamos, por eso le pedimos a la población que nos prestara el voto, porque en definitiva esto es así. No es un cheque en blanco. Por eso, nos prestara el voto y bueno, yo creo que este gobierno está dando respuestas, ¿no? Pero se está tomando las cosas en serio y a mí me gusta como poner el ejemplo. Cuando en octubre y en noviembre se fueron las elecciones nacionales, se presentaron 2 proyectos de país, ¿no? El de la coalición republicana y el del Frente Amplio. El proyecto de la coalición republicana era el de la ley de urgente consideración, meter 700 artículos en toda una bolsa y meter todo para adentro, hacer las cosas ya. Sí. Claro, anuncio, prensa. Ese era un modelo. Y después está el otro modelo que era el de escuchar, ¿no? Porque Yamandú Orsi tiene una de las grandes virtudes que tiene es el escuchar, es el intercambiar, es el pensar las cosas, el no anunciar todo y actuar. Y la gente eligió ese proyecto. Entonces yo entiendo que es difícil cambiar el chip, ¿no? De cómo veníamos, ¿no? De la inmediatez, de publicarlo ya, del Twitter, de la selfie, ¿no? Del show, a otra cosa, ¿no? Que es un poco lo que se está planteando. Entonces yo creo que se está trabajando a paso firme, se está hablando mucho con la gente, y bueno, y este diálogo lo demuestra y yo creo que este gobierno lo está demostrando. La ciudadanía eligió, por ejemplo, no darle mayorías parlamentarias al frente en diputados, lo cual implica que tiene que hacer equilibrios y tiene que hacer acuerdos. ¿Cómo es el diálogo interpartidario ahí? Y sobre todo con temas de fondo, ¿no? El diálogo es bueno. Hay un clima dentro de las comisiones. El otro día me decían a mí que las comisiones tenían que ser públicas, ¿no? Que las comisiones tenían que filmarse y transmitirse, ¿no? Como esa. Y yo creo que hay un clima cuando no hay cámaras, cuando una cosa es leer una versión taquigráfica y otra cosa es que te estén filmando constantemente. Hay un clima cuando una cosa es el terreno y otra es la tribuna. Claro. Entonces yo creo que hay espacios que tienen que ser de terreno y no de tribuna, porque ahí es donde vos podés hablar diferente, generás otros acuerdos. Nosotros la semana pasada con la Comisión de Legislación Laboral fuimos a Paysandú a intercambiar con los trabajadores, con las empresas, sobre todos los conflictos que hay en Paysandú, y viajamos todos juntos, almorzamos todos juntos, los del Partido Nacional, los del Frente Amplio, intercambiamos, entendimos la problemática, estuvimos con el intendente, o sea, ese es el cotidiano del mundo parlamentario. Tenemos una realidad inédita que es ninguno tiene mayorías en la Cámara de Diputados y eso también enlentece ciertas cosas. O sea,
todo proyecto que venga del Poder Ejecutivo tiene que ser pensado, repensado, tiene que ser acordado, tiene que ser conversado, porque no tenemos mayorías para sacarlo directamente. Incluso a veces cuando pasa al Senado, con modificaciones tiene que volver a diputados y otra vez la negociación tiene que estar Lo que pasó con la Caja de Profesionales, Exacto. por ejemplo, que yo estuve en la comisión especial de la Caja de Profesionales y pasó eso, no se llegaron a los acuerdos porque nosotros como Frente Amplio no estábamos dispuestos a ceder en ciertos aspectos y la oposición se puso en una postura rígida de que todo lo tenía que pagar el Estado y los profesionales activos y jubilados no tenían que poner nada, y bueno, y al final los acuerdos se consiguieron en el Senado, y no se votó en el Senado de levantar la mano y se vota y ya está, que capaz que era más fácil, no, se generaron los acuerdos con los partidos políticos que integran el Senado para que después cuando volviera a diputados se votara por una amplia mayoría, que al final fue lo que pasó. A veces uno nota desde fuera, ya no me pongo como periodista, sino como simple ciudadano, que hay un lenguaje crispado. Que hay acusaciones y debates que sobresalen no por los contenidos, sino por echarse culpa. Y después ustedes tienen que ir a nivel legislativo a negociar esos acuerdos que, como tú decías, es una cosa es la tribuna y otra cosa es la práctica. La teoría es muy linda, el discurso es muy bonito, pero el país necesita soluciones. Notás que la coalición republicana está todavía resentida por no haber podido permanecer 5 años más en el gobierno y que ahora hay una crispación del diálogo como para cobrarle facturas a la izquierda? Sí, no sé si resentidos que no asumieron la derrota y en parte creen que ellos pueden gobernar. ¿Hay una sensación eso de que quieren ser cogobierno? Sí, lo plantearon. Bueno, cuando se presenta la hoja de ruta del diálogo, la crítica era que se había venido con una hoja de ruta marcada y que no se había conversado antes, y no es un cogobierno. El Poder Ejecutivo propone. Después, si no querés participar, bueno, te estás perdiendo la oportunidad de hablar con la gente, porque yo voy a ir a Bella Unión a conversar con los habitantes de Bella Unión, y muchos de ellos votaron al Partido Nacional, y su representante del Partido Nacional no va a estar sentado ahí escuchándolo. Y es mentira que después tienen acceso a ir al honorable directorio del partido a plantear las cosas una persona que vive en Bella Unión, que capaz que, yo qué sé, lo vota porque es obligatorio el voto, pero después no está en la interna de los partidos políticos. Entonces, no me parece justo, para la gente. Y claramente es un palo a la rueda, ¿no? Es el Frente Amplio era una promesa de campaña que tenía el diálogo social y la gente en parte lo eligió por eso. Hay mucha gente que no votó el sí del plebiscito porque estaba el diálogo social. Sí, exacto. Entonces, la alternativa era esa. Lo dije, pero yo creo que hay que mirar esta ley de reforma de la seguridad social, pero no voy a acompañar el plebiscito. Exacto. Muchos sectores del Frente lo hicieron así. Algunos sí lo apoyaron y lo votaron, pero bueno, eso no significa en los hechos de que esté laudado. Al parecer es la imagen que no tiene. Laudado desde el punto de vista formal, pero no desde el punto de vista de las correcciones que la gente quiere o sectores de la sociedad quieren hacerle a esto, incluso el propio gobierno. No creo que esté laudado yo, porque lo que la gente votó era poner en la Constitución la edad de retiro, ¿no? Poner en la Constitución eliminar el ahorro individual, porque ni siquiera era eliminar el lucro o eliminar las AFAP, sino prohibir el ahorro individual con todo lo que eso... eso fue una instancia de que la gente votó no poner eso en la Constitución, pero no quiere decir que la gente esté de acuerdo con jubilarse a los 65 años. Me parece que hay una distancia grande en eso, y además porque hay mucha gente que no llega a jubilarse a los 65 años. No es real que la gente pueda trabajar hasta los 65 años. Depende del tipo de actividad también. Depende del tipo de actividad y depende también de cómo va cambiando el mundo del trabajo. Entonces, si me preguntás a mí, capaz que yo creo que hay gente que deberías obligarla a trabajar más. Sí, claro, una persona que trabajó toda su vida en la oficina, que está cómodo, que tiene un nivel, que tiene una expectativa de vida mayor, porque eso de la expectativa de vida, tenemos más expectativas. Sí, depende de dónde vivas y lo que hagas. Un trabajador de la industria frigorífica, no sé si tiene una expectativa de vida mayor. Una metalúrgica. La construcción, sí. La trabajadora doméstica, el trabajador rural, o sea, podemos seguir avanzando. Un servidor público como un policía, por ejemplo. Exacto. Entonces, no es tan lineal. Nosotros no estábamos de acuerdo en aumentar la edad de retiro del barrer y prometimos que lo íbamos a hablar en un diálogo. Y eso es lo que vamos a hablar. Otro de los temas que tú estás trabajando es el tema del empleo. El empleo es un factor importante. Hay más de 600.000 uruguayos que ganan
25.000 pesos, y hay otra franja importante que gana menos de eso. Y están además los impactos que el índice medio salario genera en jubilaciones y pasividades muy sumergidas. Ahora el gobierno acaba de aprobar otorgar un 2% este año de aumento de las jubilaciones más sumergidas y un 1% más el próximo año, sin descontarlo del aumento de enero, que era lo que se hacía anteriormente. Si yo te daba un aumento de un 2%, ahora te lo descontaba cuando llegaba el mes de enero al ajuste anual, al índice de revaluación de pasividades anual. ¿Cómo estás viendo el tema del empleo y cuáles son las matrices del cambio? Hay más empleo y hay más actividad económica, eso se nota. Pero la franja salarial, el nivel de vida de la gente, todavía yo escucho a diario, me sobra mes al final del sueldo. Sí, sí, sí. ¿Qué van a hacer ahí? Es complejo. La nueva ronda de consejo de salario está marcado en 3 franjas, y eso es una señal clara de lo que nosotros planteábamos antes del programa del Frente Amplio, pero también lo que planteábamos en campaña de priorizar a los sectores que tienen más bajos ingresos, ¿no? Los 25.000 pesistas que le pusimos nosotros en la campaña para hablar, y de la cantidad de personas que cobraban eso. Entonces, si bien la sábana es corta, si bien ya se vio en rendición de cuentas económicamente cómo agarramos el país, muchas cosas que sorprendieron, que no se tenía información hasta que no asumimos y no se hizo la rendición de cuentas, no sabíamos cómo ir. Las pautas salariales marcan un claro, una prioridad para los sectores más bajos, ¿no? Pero después tenés que negociar con el sector empresarial, y la rentabilidad es sagrada. Me acuerdo hace unos años atrás, cuando hubo una manifestación de gente del campo que estaba reclamando por mejoras en materia de ingresos, decían rentabilidad o muerte. Era casi como una frase dilemática. De ahí surgieron varios movimientos, incluso era intendente Mariano Lanara. Recuerdo que esa movilización llegó a Montevideo y Mariano Lanara lo recibe en el Palacio Municipal, en la avenida 18 de Julio. ¿Cómo es el diálogo con los empresarios? Porque también defienden su inversión y buscan su rentabilidad. ¿Notás que hay un cambio de clima, que hay más posibilidades de que esta ronda de consejo de salario, que dicen que es la más importante de la historia, pueda culminar de buena manera, o va a haber muchos tironeos y va a haber que laudar de un lado o del otro? El que lauda es el gobierno, para tratar de buscar que no se produzcan desajustes. ¿Cómo ves ese universo? Yo en el periodo anterior negocié, creo que 3 rondas de consejo de salario. Y siempre cuando se largan las pautas y cuando empieza la negociación colectiva, nadie está contento y cada uno tironea de un lado y del otro. En la historia, ¿no? de los gobiernos... Como dirigente sindical negociabas. Como dirigente sindical negociaba, por FUESI, por la Federación del Comercio y Servicio en el área del deporte. Y vos escuchabas la Cámara del Deporte y estaban todos en quiebra, ¿no? Era una cosa que no daban para más, y después, bueno, fruto de la negociación, el arte de negociar genera acuerdos. Y históricamente el Frente Amplio, en los gobiernos del Frente Amplio se han firmado un montón de consejos de salario tripartitos con acuerdo de todas las partes, y creo que no va a ser la excepción esta. Si bien, bueno, entiendo que las empresas tiren para su lado y los trabajadores para el otro, el poder de... Entonces un buen clima, por más buena predisposición de alcanzar acuerdos en un tiempo razonable, porque las urgencias reales de la gente en materia de ingresos son muy fuertes, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que se van a llegar a acuerdo. Tengo la esperanza de que sí, yo creo que es pronto para saberlo, porque recién estamos preparando, ¿no? Y se va a preparar todo, va a estar negociando, va a entrar el presupuesto, van a estar la ronda de negociación, o sea, va a haber clima tenso, como es lógico que lo haya, porque también cada uno defiende los intereses de cada parte, y me parece que está bien, pero creo que también hay que ser conscientes de la realidad de las personas, ¿no? Y en quién hay que poner prioridad. Y yo creo que las pautas marcan eso. Sol, te agradezco muchísimo la gentileza de que hoy nos hayas visitado más con tan poco tiempo de antelación para haber planteado la entrevista. Es un gusto conocerte, es un gusto ver tu actitud desde tu juventud, pues sos una mujer joven. Y sobre todo de que nos puedas compartir todas estas inquietudes que tú estás teniendo y esta experiencia tuya personal de vida, que también de alguna manera matriza cada paso que das en la vida. Gracias por la gentileza, por la calidez, y esperemos que no sea la última vez que nos visites.
Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes y estoy a las órdenes para venir cuando quieran a conversar de todos estos temas. Yo casi te iba a decir que te despidieras cantando la Marsellesa, pero me parece un poco desubicado, ¿no? Creo que no. No sé si la audiencia le va a gustar. A les enfants y la patrie, les jours de gloire, c'est arrivé, eso todavía lo conservás. Sí, lo conservo, pero no voy a cantar. Le dije a mi equipo, cuando vean que voy a cantar, por favor, díganme, no cantes. Porque te miedo que es un poquito desafinada. Sí, por las dudas. Sol, muchas gracias. Ha sido un placer conocerte y te volveremos a convocar más adelante porque seguramente estos temas van a seguir siendo moneda cotidiana en la agenda del país, que es lo que realmente importa y lo que nosotros queremos comunicar. Muchas gracias. Juan Antonio, todo tuyo. Estás escuchando La Otra Mirada con Mariela Cigarán. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional.